No, no era Pelayo. Mucho he oído hablar mucho de ti, pero... De manera que... Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy, de esta tarde, que trata de, en el ciclo de ponencias, mesas redondas y conferencias sobre bioseguridad, la última relacionada con la zooacuicultura, con la acuicultura, bioseguridad en acuicultura, por nuestros dos compañeros, el doctor Leopoldo Cuéllar y la doctora María del Carmen Cuéllar Cariñanos. Cuando empiezas tú primero, ¿no? Sí. Si quieres decir dos palabras, no, empieza, sí, después. Después, sí. Bien. Excelentísimo señor presidente del acto, compañeros y compañeros de la directiva, señoras, señores, excelentísimos señores académicos y académicas. Yo propuse este tema en una reunión que hubo cuando yo pertenecía también a la directiva de la academia. Propuse este tema porque consideraba que era muy importante, dado que la acuicultura es un sector muy importante, sobre todo para los veterinarios en este momento, puesto que está en plena expansión en estos momentos. Y me he preparado la siguiente conferencia: bioseguridad en zooacuicultura, porque naturalmente he prescindido totalmente de la acuicultura de vegetales, algas, etcétera. La acuicultura animal, o acuizootecnia, que yo he dado en llamar desde que ingresé en esta academia en el año 1980, en que mi discurso fue histopatología y acuicultura, pues he dado en llamar acuizootecnia, porque en realidad es una producción animal más. Se ocupa de la cría, producción, bienestar, patología, sanidad y comercialización de múltiples especies de peces, moluscos y crustáceos, tanto de aguas marinas como de continentales. La acuizootecnia versus ganadería tiene muchos conocimientos técnicos y científicos. Hay mucha similitud en casi todo, excepto en la anatomía, morfología, características fisiológicas y sobre todo patológicas, que muchas de ellas no tienen nada que ver con las enfermedades que padecen los animales ganaderos, llamémosle así. Pero una de las más importantes quizás sea la que está señalada con una imagen del índice de conversión de peces, aves, cerdos y bovinos. Yo no distingo bien en la diapositiva aquí, desde la imagen que tengo enfrente, no distingo, pero si comparamos, vosotros que lo veréis bien, si comparamos el índice de conversión de un pez con el índice de conversión del resto de los vertebrados, pues no tiene nada que ver, es mucho más favorable en los peces. Sigue. Ventajas zootécnicas de los animales acuáticos sobre los terrestres en el ahorro de metabolismo energético. Pues en primer lugar la reproducción, que existe una gran diversidad y originalidad, y una hembra pone miles de huevos y descendientes cada vez. La extotermia, muy importante, carece de mecanismos, los peces carecen, y en moluscos y crustáceos carecen de mecanismos reguladores de la temperatura, de tal forma que el metabolismo depende de la temperatura del medio ambiente. Densidad corporal, similar a la de las aguas, es muy similar la densidad corporal de un pez que la de las aguas. Muy favorable, por lo tanto, para los desplazamientos, en que hay ahorro de energía. Morfología. Los peces son la mayoría cilíndricos, y no digo que tienen forma de puro, porque os vais a reír alguno, como me dijeron a mí cuando estudiaba. Cilíndricos, fusiformes o planos, y tienen una facilidad para los movimientos e inmovilidad, o inmovilidad, como los peces planos. Y, por lo tanto, ahorro de energía. Y, por último, relación carne-peso que acabamos de mencionar. Sistemas de explotación en zooacuicultura en zonas marítimas. En primer lugar, en zonas marítimas. Pues existen los viveros, las jaulas, las bolsas de red o de malla,
dan soporte, en determinados casos, a lo que se llaman long line, líneas, yo lo he llamado líneas largas, en las cuales se depositan los peces dorada, lubina y corvina, por ejemplo. Bateas, estructuras rígidas flotantes típicas de los mejillones y de otros moluscos peletípodos. Zona marítimo-terrestres, peces de cultivo y zonas intermareales libres. Son zonas marinas o salobres en las que, con una mínima intervención física sobre el medio de los animales, son introducidos en el sustrato, que es lo que sucede con las almejas, ostras y otros mariscos. Y se colocan a 20 o 30 centímetros de profundidad y a veces se les cubre con una malla. Esteros acuáticos son granjas de grandes estanques excavados en tierra, localizados en las antiguas zonas salineras o marismas, como sucede en Andalucía, y son todas de agua de mar, que se llena de alevines, pececillos, penetra en los esteros y es retenida hasta su despesque, que denominan los pescadores, de especies marinas de la zona: dorada, lubina, anguila, lenguado, baila, lisa, etcétera, etcétera. La alimentación es natural se alimentan de pequeños crustáceos, helícidos, larvas de insectos, etcétera. Aquí tenéis dos imágenes de parques de cultivo y zonas intermareales y esteros acuáticos, los esteros de Andalucía principalmente. Sí. En tierra con aguas continentales. Son establecimientos construidos en márgenes de los cursos y masas de agua o sus fuentes, charcas, embalses, etcétera, para aprovechar la circulación natural del agua, que es típico de las truchas, las carpas y las tencas. Y en la imagen de abajo, o de aguas continentales, casi todos. Y en la imagen de abajo tenéis una figura de un esquema de un centro de piscicultura. A mí no me gusta decir piscifactorías, porque yo entiendo que factoría es otra cosa que una explotación de animales. Y por lo tanto, esta es una imagen que yo utilicé en una publicación que hice en su momento. Y veis el río, digamos, los estanques y las diferentes clases de estanques que hay. Gente. ¿Te has pasado uno? Sí. En tierra firme con aguas marinas, zonas próximas a la costa en las que los criaderos, como los tanques y balsas de engorde, se abastecen mediante bombeo del agua de mar. Esto es lo que sucedió. Al final pondré una imagen con la imagen de Tina Menor, que yo viví muy intensamente la inauguración, y hubo problemas porque el proyecto se componía de un tema en aguas continentales y el engorde, etcétera, se hacía en aguas marinas, y es lo que sucede también con este caso. Aquí tenéis una imagen bastante demostrativa de cómo se colocan las bateas, los viveros, etcétera, etcétera. Ahí dice, la publicación, yo la he cogido de una publicación en la que dice cultivos. Yo también he oído mucho, y lo he dicho a diestro y siniestro, que no me parece bien la palabra cultivo, porque yo cultivo los vegetales, pero no cultivo los animales. A nadie se le ocurre decir que tiene un cultivo de ovejas o un cultivo de aves. Veis que, me imagino que lo veréis mejor que yo en la imagen, pero de lo contrario, pues que ella que ve mejor, que os lo comente, esta imagen. Bueno, pues en esta imagen se ven los distintos sistemas de producción en acuicultura que ha ido nombrando. Aquí estarían los cultivos, los criadores en tierra, la producción es en tierra. Aquí serían las producciones costeras con lo que ha indicado él, las bateas con los mejillones, las jaulas flotantes. Aquí habría una jaula sumergida también, y una jaula ya de fondo tocando los fondos, con los distintos asentamientos en mar, pues para que se sostengan. Y aquí estaría la producción en mar, en medio abierto, con una plataforma offshore, es decir, fuera de la costa, que también también ha nombrado anteriormente. Y esta imagen es la que acabo de comentar yo de Tina Menor, que tiene mucha importancia. Es un centro en Santander que tiene muchísima importancia, que yo lo viví muy intensamente. Sí.
Especies marinas y continentales de producción controlada en España. Pues en la cornisa cantábrica y región noroeste está el mejillón, la lubina dorada, el rodaballo, lenguado, truchas y salmón, ostras, ostión, almejas, perberechos y vieiras, y emergentes el pulpo y el besugo. Veis que allá hay una cantidad grande de peces que ya se pueden producir controladamente. En la zona mediterránea y suratlántica, de aguas más templadas y someras, está la dorada, la lubina, truchas, ostras, almejas, mejillones, ostión, anguilas y langostinos. En Canarias, la lubina dorada y truchas. En Castilla, León y Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja, cría intensiva de trucha arcoíris, sobre todo. Y en Extremadura, Castilla, León y Baleares, carpas, tencas y truchas. Con carácter minoritario, cangrejos en aguas continentales, que yo promoví mucho en mi época de responsable de estos temas, y promoví un centro para criar cangrejos autóctonos y repoblar las aguas como consecuencia de la famosa peste del cangrejo que arrasó las poblaciones de estos crustáceos. Y en Soria, también una stachyfactoría muy importante que la inauguró, era dueño un veterinario, y como ya estaba trabajando con Agostino, yo lo impulsé mucho también la creación de este centro. Y en experimentación pues se encuentran muchas especies ahora: el atún rojo, el pulpo, el dentón, el lenguado, el sargo, el abadejo, la seriola, baila y bogavante. Signos externos de enfermedad de los peces. ¿Cómo puede un piscicultor saber precozmente si los peces están enfermos o no lo están? Hay muchos signos que indican que ese pez está enfermo, que es una de las cosas primeras que hay que tener en cuenta, como es lógico. Coloración y pigmentación. Varía enormemente los problemas. Hay peces que tienen palidez o decoloración, enrojecimiento, oscurecimiento o ennegrecimiento. Y hay determinadas enfermedades que cada una de estos signos lo padecen determinadas especies nada más. La piel o tegumento. La piel o tegumento, que cuando hay moco claro o oscuro, excrescencias anormales o escamas erizadas y desprendidas, pues naturalmente cabe sospechar que ese enfermo no está bien. La adaptación, pues hay velocidad lenta, rápida, frenética, en espiral, en rotación, en lateral, cabeza abajo, bamboleo, fondo o superficie, aglomeración en colas. Los peces tienen muchos problemas a la hora de las corrientes de agua, y siempre en un estanque los peces se acumulan donde está la corriente, donde está el oxígeno, claro, y están en las colas de los estanques, es donde están las aglomeraciones. Fuera de las corrientes de agua, en los finales de las salidas de estanques. Opérculos, movimientos respiratorios rápidos o lentos, apertura y cierre de boca en superficie, el llamado boqueo. ¿Sí? Las branquias, coloración anormal, rosa, pálida, cianótica, hemorrágica, etcétera. Las branquias son muy sensibles a cualquier tipo de problema. Las lamelas discontinuas, lo que se llama deshilachadas, lesiones evidentes de parasitosis, aletas, movimientos desordenados, retraídos, deshilachados, erosionados o blanquecinas, reflejos. Esto es muy importante para saber si un pez está muerto o está vivo, o por lo menos va a estar enfermo, que es la fuga, lo que se llama fuga o indiferencia ante los estímulos, lo que se llama el reflejo ocular. El giro o rotación de los iris en posición dorso, cuando el pez le colojas en posición dorso-ventral, si el iris los tiene, no está centrado en el ojo, pues es otra señal más de enfermedad. Deformaciones, mandíbulas, lordosis, y también la columna, lordosis, sifosis, es otro signo externo. Y rechazo de los alimentos. Abdomen, se produce lo que se llama abdomen hundido o en cuchillo, y restos de alimentos en los fondos no consumidos. ¿Te has pasado uno? No. Sí. Seguridad en zoocultura. Constituye una parte fundamental de las producciones acuáticas. Es el conjunto de prácticas y cuidados de manejo
que impiden o minimizan la entrada de agentes patógenos en una explotación y la transmisión de enfermedades en los animales acuáticos que puede afectar a su patología, sanidad, bienestar, productividad y rendimientos económicos, así como al comercio y la salud humana en determinados casos. Singularidades de la acuicultura. En relación con el resto de las producciones animales, los peces, moluscos y crustáceos acuáticos no pueden soslayar en el medio en que viven, tienen que vivir en agua, así como hay animales que son anfibios, pueden vivir en determinados sitios. La diversidad de especies requiere cambios en los sistemas y estructuras de explotación e instalaciones, como acabamos de ver hace un momento, distintas en aguas marinas y continentales. Notables diferencias entre los animales en cuanto a ubicación, características del medio acuático en el que viven, anatomía morfológica, fisiología, alimentación, patología, así como de manejo. Determinadas especies, cada especie tiene su manejo y su anatomía característica, etcétera, puesto que hay peces que son vegetarianos también, a determinadas lo que se llama carpas vegetarianas. Y sin embargo, pues aunque sean excepciones, existe mucha diferencia en estas características. Factores de riesgo y medidas de control. Teniendo en cuenta la diversidad de sistemas, instalaciones y estructuras de las explotaciones o granjas acuáticas, de aguas marinas y continentales, y las numerosas especies de peces, moluscos y crustáceos que ya son objeto de producción más o menos controladas, los factores de riesgo patológicos, físicos, químicos, son también muy variables, por lo cual conseguir un plan o programa de bioseguridad en zooacuicultura debe contemplar fundamentalmente los siguientes riesgos y medidas preventivas. Los factores de riesgo y medidas de control se dividen en dos tipos. Puntos de control, lo que se llama puntos de control en acuicultura, que son peligros ya determinados antes del comienzo de las actividades, tanto en la zona perimetral y de protección y aprovisionamiento, como veremos en una diapositiva posterior, como el ámbito o zona de producción, y los puntos críticos de control, perjuicios ocasionados durante las actividades por los manejos y trabajos diarios. Nosotros vamos a exponer cada uno de estos dos tipos de control. Los puntos de control son los puntos de simplemente ese control, sin críticos, son localización y estructura de las instalaciones y las aguas de abastecimiento, que tienen una importancia enorme. Y a puntos críticos de control nos referiremos a animales, entradas, salidas y reposiciones de animales, limpieza y desinfección, factores de manejo y estrés, personal de explotación y visitas, piensos y alimentación, diagnóstico, tratamiento y vacunaciones y eliminación de cadáveres, materias contumaces y residuos. La localización, estructura e instalaciones. La localización de los centros de acuicultura naturalmente tienen que cumplir la normativa y los condicionamientos legales, tanto nacionales como internacionales. Y la ubicación donde se instala un centro de acuicultura intensiva de aguas continentales no tiene nada que ver con la ubicación de las aguas marinas. Ni las construcciones, ni las instalaciones y la topografía y orientación otro tanto, claro. La climatología de la zona y la posibilidad de inundaciones, sobre todo en las aguas marinas, tormentas, mareas, crecidas, escorrentías, etcétera, están a la orden del día. Sobre todo hay que huir de existencia de otras explotaciones e industrias cercanas a menos de 3 kilómetros. Me refiero a centros urbanos y zonas turísticas, cercanías de carreteras y vías de comunicación y acceso, proximidad de industrias de pescados, mariscos, lonjas, cetáreas, almadrabas o industrias contaminantes. La estructura zonal de un centro de acuicultura. Un centro de acuicultura debe tener las siguientes zonas. Zona de protección, con una valla perimetral, con 2 entradas de vehículos, arco y vado de desinfección previamente y de personas, con pediluvios. Zona externa, aprovisionamiento y depósitos de clasificación. Zona interna,
de almacenamiento y aprovisionamiento, y también otra zona personal y oficinas con pediluvios, lavabos, en puertas de entrada, etcétera, etcétera. Y zona de ámbito de producción y laboratorio, que naturalmente es la más importante. Quizás sea donde hay que poner mucho más interés. En esta esquema tomada de un trabajo de una revista de Navarra, está en lo que acabamos de mencionar: zona externa de aprovisionamiento, valle perimetral, zona de protección, y la zona interna de aprovisionamiento, y por último la de producción, que es la más importante de todas. ¿Sigue? Aquí vemos una valla de protección, valla perimetral, perdón, y un pediluvio, por poner una imagen que llame la atención, claro. Esa es la zona de entrada, en la cual a la entrada naturalmente hay que tener extraordinariamente importante, porque se trata ya de personas que están continuamente y todos los días trabajando. El vestuario de la zona sucia, los lavabos, pediluvios, en fin, todas las cosas que puedan evitar la entrada de algún germen patógeno, con duchas a la entrada y lavabos a la salida. Y la oficina, que es una zona sucia, pues pasamos una vez a otra zona con zona limpia. El esquema de la zona de personal y oficina es lo que estamos viendo en este momento, de la misma publicación. Luego he puesto este lavabo para darse una idea de que lo que son lavabos, que hoy ya naturalmente no se llevan de esta manera, lavabos a la entrada y en los sitios convenientes. Y el pediluvio, como veis en el fondo, o eso sería más bien lo que se llama una esterilla de desinfección. En esta imagen es muy demostrativa de lo que es un centro de cría intensiva de peces, porque tiene una serie acabamos de mencionarlo un poco, es una explotación acuática de peces. Yo no me gusta tampoco la palabra piscícola, yo creo que ni existe en el diccionario, con diferentes tipos de estanques. Los diferentes tipos de estanques están representados gráficamente, que si no os importa, como lo ve mejor mi hija que yo, pues que lo diga ella. Los diferentes tipos de estanque que podemos ver en la imagen serían los estanques de desove, que estarían aquí, los estanques de viveros, que serían estos de aquí, los estanques de reproductores, aquí situados, los estanques de almacenamiento, y por último los L serían los estanques de engorde. Aquí aparece el canal de alimentación a esta zona de estanques de desove, y aquí otro canal de alimentación, y por último los canales de vaciado, que estarían aquí. ¿Perdón? Y los depósitos de clasificación, ¿no? Sí, clasificación. Y los depósitos de clasificación que quiere destacar las oficinas que están fuera, etcétera. Bueno, más. El ámbito o zona de producción está formada por una amplia variedad de estanques, que acabamos de ver en este caso, adaptados a las especies y sistemas de producción diferentes en la morfología, que pueden ser rectangulares, cuadrangulares, circulares, de tierra, de cemento, metálicos o de materiales sintéticos diferentes. Varían mucho según se trate de explotaciones marinas o continentales. Para cada fase de la explotación, ya hemos visto desove, incubación, alevinaje, crecimiento y desarrollo larvario, engorde de reproductores, así como de estabulación, en los casos de cuarentena, etcétera. Aguas de abastecimiento. Las aguas de abastecimiento es el principal elemento de bienestar y producción de los animales, y un factor de riesgo cuando sus características y parámetros de buena calidad son inadecuados. Me refiero a los parámetros salinidad o alinidad, que son los iones aluros, y la dureza, sales de calcio y magnesio, e incluso la temperatura de las aguas. La temperatura y oxígeno disuelto, los sólidos disueltos y
en suspensión, la turbidez y coloración, la materia orgánica y desechos nitrogenados y la alcalinidad. Refiriéndome a la salinidad o alinidad, las cifras máximas y mínimas las tiene usted representadas en las aguas continentales, en esta imagen, este cuadrado. Todo esto no lo comento porque naturalmente aparecerá en la publicación correspondiente. Temperatura y oxígeno disuelto son fundamentales y relacionados entre sí. La temperatura o el oxígeno depende de la temperatura y viceversa. Intervienen decisivamente en el metabolismo en general y especialmente en la oxigenación, reproducción, crecimiento y respiración. Fluctúan en día y la tarde en días soleados. Cambios bruscos de temperatura y oxigenación excesivas, densidades de animales, cambios de velocidad de las corrientes y estratificación en profundidad, así como la iluminación y claridad, dan lugar a agrupaciones y colas que hablábamos antes y lo que se denomina también bosques superficiales de agua por deficiencias en oxígeno disuelto. Los sólidos y disueltos y en suspensión proceden de materiales fecales, residuos de alimentos, partículas de arrastre o erosiones de partículas, sedimentos o suspensiones de arena, lodo, etc. Producen irritación de láminas y filamentos branquiales, afectando a la respiración, sobre todo a la visión, y causando a algunos de ellos una toxicidad muy perjudicial. Turbidez y coloración, consecuencia de la abundante proliferación de algas en determinados tipos de explotación y fitoplancton, sobre todo después de las lluvias, además de algunos efectos negativos descritos con el apartado anterior. Tonalidades que se pueden encontrar, pues verde, amarilla, parda y oscura, según las causas que lo producen, y que producen limitación de la luz y visibilidad de los alimentos y gránulos de pienso, erosionan las branquias, etc. Generalmente los peces se alimentan de gránulos de pienso con un tamaño muy diferente según se trate de alevines, de pececillos ya en crecimiento y no digamos nada de un reproductor. Materia orgánica y desechos nitrogenados. Se producen por la descomposición de heces, peces muertos y sus restos y otros materiales ricos en nitrógeno, dando lugar a sustancias químicas y tóxicas muy peligrosas, entre ellas el amonio y sobre todo los nitritos, y los nitratos menos, que afectan de forma muy importante a la calidad del agua. Originan estrés, hay transformaciones en metabologlobina de la sangre y altas mortalidades. Es muy peligrosa. La materia orgánica y los desechos nitrogenados de los fondos son muy peligrosos. En cuanto a la alcalinidad, oscila, como veis, entre 20 y 200 miligramos la tolerancia, medida en carbonato cálcico. Y en cuanto a gases, la saturación excesiva de oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, azufre e hidrógeno, pero sobre todo de oxígeno, nitrógeno y CO2. Yo he vivido dos casos. Aquí tenéis una diapositiva que da origen a la que se llama enfermedad de las burbujas. Es un embolismo parecido al que sufren los bomberos, los buzos. Y entonces aquí tenéis una aleta de parte inferior en la cual se ven las burbujas y mueren pero a miles, sobre todo los ejemplares jóvenes mueren pero a miles. Yo diagnostiqué en un centro de piscicultura de Uña, en una piscifactoría en Uña, y otro en otro centro de piscicultura de Teruel. Y el de Uña estaba producido, es curioso, por anhídrido carbónico. Las aguas procedían de terreno muy cálcico, muy calcáreo, y entonces se formaban, llegaban llenas de saturación de anhídrido carbónico.
Pasa. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de parámetros óptimos del agua en salmonicultura intensiva, un esquema de todas las cifras elevadas y tolerantes sobre todo para los truchas y los salmones. ¿Sigues? Puntos críticos de control: entradas, salidas, reposiciones y movimientos de animales. Hay que vigilar estrechamente, asumir normas internacionales y nacionales naturalmente y respetarlas. Exigencia de garantías de origen y certificados sanitarios de animales y productos cuando se llevan al centro de piscicultura. De todas formas, someterla a una cuarentena de 25 a 30 días en los estanques que hemos citado anteriormente. Después realizar un monitoreo frecuente de todas estas características y evitar daños. Ya hay algunos centros en que está controlado ya mecánicamente todas estas cuestiones, sobre todo uno de Salamanca, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Evitar daños y causas, monitoreo frecuente, evitar daños y causas de estrés durante los traslados, movimientos de jaulas, vectores, portadores y depredadores. Algunas zoonosis importantes a tener en cuenta son la anisaquidosis, la opistorquiosis o opistoquidosis. No sé si esto es correcto, nos corregirá el catedrático de parasitología o los catedráticos. Clonartris y la salmonellosis son las más importantes. Preocupantes también las mareas rojas y especies invasoras y las modificadas genéticamente. La falta de vigilancia y medidas de control sanitarios en desplazamientos y el aumento del comercio internacional facilitan la expansión de enfermedades transfronterizas como las actuales síndromes, lo citan en todas las publicaciones, dan mucha importancia a estos síndromes: síndrome ulceroso epizootico de los peces, síndrome de la mancha blanca en los crustáceos y COVID de herpes virus en los peces ornamentales. Limpieza y desinfección. Las zonas y áreas. En las zonas y áreas de producción, vigilar las entradas con bediluvios, tapetes desinfectantes, pilas de desove, incubación, alevinaje, desarrollo larvario, tanques de crecimiento y engorde, reproducción, cuarentena. Todas estas instalaciones se deben extremar la limpieza y la desinfección, como con aquellas otras que hemos citado en todos los controles críticos y de peligros de la biodiversidad. Zonas de entrada de personal propio a los vestuarios, que ya hemos puesto una diapositiva, lavabos, duchas, tapetes sanitarios, etcétera. Y entrada a zonas de protección y aprovisionamiento, que también que deben abundar, y nunca está mal poner un pediluvio, y sobre todo donde entran en las visitas, como después veremos, que donde entran camiones o puede entrar un tractor, etcétera, que donde hay que poner lo que se llaman rodaluvios y con arcos de desinfección. Fómites. En este apartado se incluye una serie de factores que son fuentes potenciales de riesgo no peligrosas por sí mismas, claro, pero capaces de albergar y transmitir agentes patógenos o tóxicos en las que se acumulan materias orgánicas y otros detritus. Utillaje. El utillaje que se utiliza: redes, mallas, jaulas, bolsas, tabateas, etcétera, y cascos de las embarcaciones con incrustaciones y las herramientas que se utilicen para manejar todos estos los animales. Las incrustaciones de los peces, aunque parezca que no tienen importancia a la hora de tener en cuenta esta cuestión, pues sí, yo he comprobado que tiene más importancia de la que yo pensaba. Y equipamientos como es la ropa y el calzado, y vehículos, automóviles, camiones, tractores, etcétera, etcétera. Protocolo que se debe seguir en cualquier mecanismo, cualquier forma de desinfección. El protocolo es realización en periodos de vacíos sanitarios. Limpieza.
lavado a presión de 50 a 60 atmósferas y de 38 a 46 grados centígrados con detergente amónico y eliminar los restos. Aclarado con detergente alcalino. Desinfección con spray o fumigación a 20 o 22 grados centígrados con formaldehído, que son los más importantes, formaldehído, fenoles, amonio cuaternario y iodoforos, y hipocloritos en algunos casos, y después neutralización de los efectos. Factores de manejo y estrés. Capturas y movimientos frecuentes, manipulaciones bruscas e incorrectas, exceso del ruido, de luz, de olores, temperatura y temperatura favorecen situaciones de estrés y presentación de enfermedades y anormalidades, porque no solo se debe vigilar las enfermedades infecciosas, parasitarias, micóticas, etcétera, sino también las anormalidades o anomalías que se presentan muy frecuentemente como consecuencia de defectos de construcciones y de defectos que no tienen nada que ver con las enfermedades, vamos, que dan lugar a pérdidas de crecimiento y productividad, merma de mecanismos inmunitarios de defensa de la cubierta externa con erosiones, escamas y mucosidades, espetequias, y unidas a falta normal de riego en la epidermis, porque los peces, es curioso, no tienen riego en la epidermis y entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Los peces tienen una circulación sui generis, que es una circulación que la sangre arterial y la venosa pasan por el mismo sitio, y sobre todo la falta de epidermis a la hora de practicar una impunción, etcétera, hay que tener mucho cuidado. El manejo en seco o en demasiados animales a la vez. Excesivas densidades de población por metro cuadrado, por metro cúbico de agua en las diferentes fases de producción, que son muy variables. Movimientos frecuentes de los animales, exceder las capacidades de recipientes en los traslados, alimentación, exceso y defecto de alimentación, falta de uniformidad de los lotes, carencias de capacidad y falta de experiencia del personal. Todos estos factores de riesgo hay que tenerlos también muy en cuenta, aunque alguno de ellos parece que no encaja demasiado y que se hacen las cosas bien, pero luego a la hora de la verdad las cosas cambian mucho. Personal de la explotación y visitas. El personal de trabajo tiene que tener entradas y salidas de por puertas ad hoc, cumpliendo el programa de higiene y desinfección, ropa y calzado y lavamanos, muchas, diluvios o tapetes desinfectantes. Restringir las visitas del mismo y registrarlas cuidadosamente cada visita que reciba el centro. Aparcamientos para vehículos en zonas alejadas de las instalaciones. El personal tendrá que cumplir el mismo programa de higiene y desinfección que el personal propio, y las ropas y el calzado tienen que ser especiales, suministrados por el centro que se visita. Los movimientos de visitantes a las unidades de producción en el sentido de la zona sucia, la limpia y animales foráneos. En lugares estratégicos de las instalaciones, además, esto está bien de cierta importancia, se deben colocar carteles con instrucciones y normas de bioseguridad y de conducta de los visitantes. Y en cuanto a la alimentación y piensos, tener en cuenta la calidad de las materias, la composición del pienso y la forma del pienso, y se deben hacer análisis periódicos de los piensos que se suministran. En lo que se refiere a determinadas especies que se utilizan alimentos vivos, pues naturalmente los alimentos vivos tienen que proceder de algún sitio que sea de garantía y tener muy en cuenta la procedencia de donde vienen. La granulometría y fórmula adecuada a las especies y fases de producción de los animales y tamaños. Almacenamiento en lugar seco, ventilado, sin humedad, sin luz solar ni altas temperaturas. Aplicación correcta de envases. A la apilación que se haga con los envases. Alteraciones de rancidez y de hongos, el Aspergillus flavus es muy frecuente, y déficit de algunas vitaminas, por ejemplo la C y del complejo B. Y administración, frecuencia y cantidad según las especies, y nunca alimentar con sobresaturación de pienso y por supuesto de déficit. Administrar la cantidad correcta.
diagnóstico, tratamiento y vacunaciones. Se deben realizar monitoreos sanitarios periódicos. Detección precoz, ya hemos dicho al principio, es una observación de signos de enfermedad. Por lo tanto, muy importante también. Envío de muestras al laboratorio para la confirmación del diagnóstico con informe de factores involucrados en la patología o problema que se presente. Métodos de tratamiento previo ensayo con un lote pequeño de animales. Aquí quiero citar un caso de un centro de piscicultura de Ávila que tenían un problema de parasitosis externa y entre todos, entonces estábamos en el Icona, Miguel Ángel Lluvero y yo, y nos fuimos para allá, para el centro, y tenían una parasitosis que había que tratarla con sulfato cúprico. Y entonces hicimos una prueba previa en un recipiente con el sulfato cúprico, siguiendo todas las instrucciones que decía el sulfato cúprico. Lo que se criaba allí eran salvelinos, que es una especie de salmónido. Y los salvelinos no quedó ni uno. De los 15 o 20 que pusimos en el recipiente, allí no quedó ni uno. Lo cual el sulfato cúprico debe estar prohibido. Lo mismo que el verde malaquita, igual. Monitoreos sanitarios, diagnóstico, tratamiento y vacunaciones. Monitoreos sanitarios periódicos, ya lo hemos dicho, detección precoz, envío de muestras y demás, ya lo hemos comentado todo esto. Sí. El tratamiento requiere eficacia, seguridad, así como tener en cuenta los límites máximos de residuos que vamos a poder con ellos y la calidad en las especies de ambiente acuático, tanto continental como marino. En el año 2004, yo no he tenido ocasión de ver lo que hay autorizados anteriormente, pero sí que luché en mi época de actividad. Luché mucho porque cuando llegué yo al Icona, pues, o cuando yo llegué después a Sanidad Animal, pues resulta que uno de los primeros encargos que me hizo Miguel Ángel Díaz Lluvero fue asistir a la Comisión de Registro de Medicamentos que entonces se hacía en la Subdirección de Sanidad Animal. Y naturalmente, pues allí era un poco pasen y vean. Y entonces, claro, me hizo ese encargo. Y yo cuando le informé del tema, pues le dije, pues esto hay que modificarlo, esto no puede continuar así. Y se trasladó el centro al Laboratorio de Sanidad Animal de Granada, porque convinimos en que el director de ese centro era un veterinario, Sanabria. No, era... ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Fulgencio Garrido. El Fulgencio Garrido resulta que era un hombre muy eficaz, muy interesado, y montó allí el Centro de Registro de Medicamentos. Y actualmente está la Agencia Española de Medicamentos y el centro me imagino que seguirá funcionando, si es que sigue funcionando, claro. Y yo luché mucho y hice 2 publicaciones sobre la situación de la quimioterapéutica en veterinaria, en los animales, y desde luego aquello era una anarquía total, cada cual hacía lo que le daba la gana, en fin, y no estaba nada registrado ni había nada de nada. En el año 2004 ya en Europa estaban autorizados los siguientes fármacos: amoxicilina, clortetracyclina, flumequina, ácido solínico, oxitetraciclina, sarrafloxacina, sulfametacina, tetraciclina, trimetoprim, sulfamida, azametifos, peróxido de hidrógeno, iodóforos y amonio cuaternario. Todos estos estaban autorizados ya en el año 2004. Yo no sé si esto se ha modificado, y me imagino porque entonces ya había en estudio y aprobación algunos fármacos y medicamentos más. Administración de fármacos se realiza en agua, pienso y parenteral. Se puede hacer de muy diferentes maneras. Los baños pueden ser cortos, largos, etc. De esto no quiero entretenerme porque me imagino que me estoy pasando un poco de tiempo. Estoy tratando de no pasarme de los 45 minutos. Las vacunas, pues digamos que están en mantilla estas vacunas en estos momentos en los animales acuáticos. Existen bacterinas o vacunas muertas frente a vibriosis, forunculosis, pasterelosis, yersiniosis y enfermedad entérica.
De estos existen unas vacunas que son bacterinas todas. Y atenuadas con peligro de reversión, pues hay algunas que se intenta utilizarlas en una vacuna atenuada, pero claro, tienen el peligro todas que vuelve otra vez de reversión. Y recombinantes en DNA en experimentación. Y víricas, se han intentado también vacunas frente a la necrosis pancreática infecciosa, septicemia hemorrágica bacteriana, necrosis hematopoyética infecciosa y viremia primavera de la carpa. De estas han iniciado. Y las parasitarias, las enfermedades, las vacunas parasitarias, se ha intentado también vacuna frente a la diplosomiosis. La administración es oral, en el pienso, intramuscular o intraperitoneal. Hasta ahora casi todas las vacunas que se han utilizado han sido han sido intramusculares y si acaso intraperitoneal, con el inconveniente que ya os he dicho de falta de riego de sanguíneo de la epidermis. La aplicación de fármacos, medicamentos, requiere conocimientos especializados, ya que la ignorancia, que era lo que pasaba entonces, la mayoría, en otros casos la irresponsabilidad, en otros casos la mayoría el intrusismo y la imprudencia, sobre todo, en su aplicación puede tener funestas consecuencias para la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente. Eliminación de cadáveres y materias contumaces y residuos. Deben hacerse retirada de animales muertos o moribundos con signos clínicos de enfermedad por la mañana temprano. Eliminación mediante enterramiento en fosas o excavaciones lejos de las instalaciones cubiertos con cal después. E incineración en recintos cerrados del terreno, vallados y tabicados. Y lejos también, alejados un poco de las instalaciones de las zonas importantes. Eliminación de residuos y materias contumaces en contenedores especiales con tapa metálica. Y otros métodos que se recomiendan, puede utilizarse también la incineración, ya lo he dicho, tratamiento industrial para la obtención de harinas de pescado y aceites, esterilización a 90 grados durante 1 hora o también la inhumación en determinados casos. Para la aplicación eficaz de las medidas de control y vigilancia de los factores de riesgo y peligro en la biodiversidad es un deber muy importante la colaboración de las agrupaciones de defensa sanitaria en las explotaciones de acuicultura animal y con las administraciones, en el ámbito territorial y sobre todo en las enfermedades incluidas en las listas de declaración obligatoria de la Organización Mundial de la Salud, que es la antigua OIE, y para los animales acuáticos. Corolario final ya que se deduce de la exposición que he hecho hasta ahora. La acuicultura animal o la acuizootecnia es un importantísimo sector de las producciones animales en rápida y plena expansión. Suministra ya el 40% del pescado que consumimos, que son de 42 a 42 kilos por persona. Y la patología y sanidad de los animales acuáticos y la acuicultura es la producción animal de mayor porvenir de futuro y, en consecuencia, representa excelentes oportunidades para el ejercicio profesional de los veterinarios en colaboración con otras profesiones afines. Y, en este momento hay cantidad de veterinarios. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de veterinarios que hay en este momento dedicados a la pesca y acuicultura. Bueno, este es un centro que también, este es el centro un centro del IRES que era mixto de aguas continentales y marinas. Hubo muchos problemas porque entonces la acuicultura marina dependía del Ministerio de Marina y claro, el capitán de navío que había allí pues no tenía ni idea y me llamaba a mí mucho a Licona y me iba yo a sus oficinas, él venía a Licona y allí resolvíamos los problemas, claro. Y este es otro centro que también le tengo yo mucho cariño porque le impulsé yo mucho. Y es un centro que hay en Las Vegas de Guadiana, Badajoz, en donde se crían para repoblaciones entonces y ahora ya incluso para consumo, carpas, tencas y algún otro pez más, pero sobre todo entonces carpas y tencas. Y aquí está una fotografía, pero que yo quería que viniera el director general de Pesca y Acuicultura en estos momentos está en Luxemburgo
y Miguel Ángel me ha facilitado el teléfono y entonces yo quería llamarle. Me ha dicho la secretaria que estaba en una comisión de estas que en Luxemburgo. Y él venía aquel día de que me impusieron en el año 1980 la medalla, pues él venía de Roma, se enteró en el avión que yo me iban a imponer la medalla de oro y vino él personalmente a imponérmela. Actualmente es el secretario general de Pesca. Muchas gracias. Muy bien, pues después de esta magnífica exposición del doctor Cuéllar, que a pesar de las noticias de que sí no se encontraba muy bien del todo, ha demostrado que está en perfecta forma, tanto física como mental, y que es la jubilación además solo es un acto administrativo, de manera que ha dado un repaso creo que muy actualizado de todo lo que tiene que ver con la bioseguridad en acuicultura o zooacuicultura, como ha titulado su intervención, pasando desde el aislamiento de las explotaciones, pasando por la localización de las explotaciones, la calidad de agua, la reducción de factores de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que después, repito, de esta intervención es el turno de los aquí presentes, a los que naturalmente la Academia agradece muchísimo su presencia en relación con lo que nos ha expuesto el doctor Cuéllar y su hija, la doctora Cuéllar Cariñanos, en algún momento. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, etcétera, que hacer, doctor Quintiliano Pérez Bonilla. Bien, en primer lugar, mi felicitación al profesor doctor Cuéllar Carrasco por su magnífica exposición, que me ha encantado en una doble vertiente. En primer lugar, por la estructura de la exposición en sí. Yo pienso que ha sido absolutamente completa, desde el inicio hasta el final, ha pasado por todas las fases claves de la bioseguridad, y por el contenido de la misma. Demuestra que tiene profundos conocimientos, no solo de la materia, sino también nos ha recordado algunas cosas históricas que son muy interesantes de traer hoy aquí, porque las cosas no se hacen solas, las hacen las grandes personas como el doctor Cuéllar Carrasco, que ha trabajado muchísimo en este aspecto. Y me da pena que la sala no tenga la afluencia que hubiese sido necesaria en este caso. Me preocupa bastante que además, no sé, quizás no se debiera comentar, pero lo voy a decir, miembros importantes de la Junta Directiva no estén hoy aquí presidiendo la conferencia del doctor Cuéllar, que creo que se lo merece suficientemente. Quería hacerle una pregunta al doctor Cuéllar. Ha comentado la distancia de 3 kilómetros. Y mi pregunta es, ¿esa distancia de 3 kilómetros hay alguna base científica o técnica que así lo indique? Y en segundo lugar, si no consideraría conveniente, se incorporase a la legislación para que efectivamente las piscifactorías no se aglomeren en zonas concretas y la norma permita espaciarlas precisamente en el espacio. Y muchas gracias y enhorabuena otra vez, doctor Cuéllar. Bien, pues yo te contesto. Muchas gracias por tu pregunta, porque debo informar que cuando Miguel Ángel y yo hicimos una a ver si lo digo, una orden ministerial para la ordenación zootécnica y sanitaria de centros de piscicultura, pusimos que se podía montar otra piscicultura, el curso del agua abajo, y tenía que estar a 6 kilómetros. Y a mí me ha extrañado que en las publicaciones que yo he consultado pongan 3 kilómetros nada más. Quizás porque he consultado publicaciones de granjas avícolas, de las conferencias que se han pronunciado aquí sobre la bioseguridad, a las cuales desgraciadamente yo no he podido asistir. Los que asistís habitualmente
a las sesiones de la academia, veis que yo no fallaba casi a ninguna. Pero desde que me pasó lo que me ha pasado, pues ya he tenido que restringir esas visitas. Así que no es la única referencia que tengo. Bases científicas, pues yo pienso que es corta la distancia. Es corta la distancia, sobre todo de todos estos centros que yo he mencionado relacionados con la pesca y la acuicultura. Porque debía ser unos 3 kilómetros. Debía ser como mínimo los 6 kilómetros que nosotros pusimos en la orden ministerial de ordenación zootécnica, que fue una orden pionera en la piscicultura, pero que después, cuando existía un divorcio enorme entre la acuicultura marina y la acuicultura continental, y yo siempre luchaba denodadamente porque la acuicultura pasaba al Ministerio de Agricultura, y yo no me inventaba nada, es que es así como estaba en toda Europa. Pero el tema de la acuicultura marina lo dominaban los biólogos, y pues, desgraciadamente el secretario general de Pesca en el Ministerio de Agricultura entonces no le dio la gana, a pesar que yo tenía mucha confianza con él, y le dije, vamos a hacer impuso orden de cultivos marinos. Y yo le decía del cultivo, y digo, yo no cultivo aves ni cultivo cerdos, cultivo animales. Pero no me hizo caso, y como él mandaba más que yo, pues naturalmente salió la ley de cultivos marinos. Pero después el secretario general de Pesca anterior ya promovió que yo, con anterioridad, no sé si pasó la acuicultura, pasó al Ministerio de Agricultura, como ya había propuesto en diferentes ocasiones. Así que allí pusimos 6 kilómetros, tú lo recordarás bien, 6 kilómetros más allá, como mínimo, claro. Y no me acuerdo qué es lo que me has preguntado. Sí, eso era, sí. ¿Eh? Eso era, sí. ¿Él? ¿Qué era eso, sí? Esa era su excursión. ¿Alguna intervención? Doctor, me ayudará. Sumarme a las felicitaciones que ha expresado el doctor Quintilano Pérez Bonilla, tanto para el doctor Cuellar como para la doctora Cuellar. Cariñano, muy bien, como siempre. Es una persona, el doctor Cuellar, que lleva 40 años trabajando en este tema. Hay que remontarse a los años 70, que es cuando se incorpora a ICONA, cuando empieza a interesarse por el mundo de la producción de peces, y se ha convertido quizá en una de las referencias españolas en este mundo, lo cual hay que agradecerle por lo que ha supuesto para la veterinaria española. Y el dato que nos daba de muchos veterinarios trabajando enlaza con el curso que la Real Academia, junto con el Colegio de Veterinarios, va a iniciar en el mes de, febrero-marzo, que va dirigido a veterinarios para profundizar en todo lo relacionado con el tema que hoy nos ha expuesto el doctor Cuellar. En relación con el corolario, que ha sido la última transparencia, antes del abrazo que te da Alberto en esa transparencia, has hablado de la importancia que tiene ya y que va a tener. Has dado el dato del 40%, ya en el año 2017 van a ser más las capturas, o van a superar las producciones interiores a las capturas. Vamos a estar ya en el 52-53% de piscicultura controlada, más que las capturas, lo cual es un dato muy importante. Y en el horizonte 2030, elaborado por la Plataforma Tecnológica Europea, pues se habla de duplicar la producción, porque es las necesidades que tenemos, como exponías en la transparencia. Y en España eso va a suponer que vamos a llegar a 520.000 toneladas, que se va a llegar a un valor de 1.100 millones de euros en las producciones y 37.000 puestos de trabajo. Quiere decir que ahora que la profesión veterinaria busca nuevos nichos, ahí hay un nicho excelente para nuevos profesionales, y espero que el curso de acuicultura sea un éxito. Quería hacerte 2 preguntas. Una relacionada con la gestión de escapes, porque hablamos de bioseguridad, pero hay un tema de bioseguridad que tiene relación con el tema medioambiental, y el tema de gestión de escapes de las piscifactorías, pues hemos sufrido algunas situaciones complicadas, como el tema de los cangrejos americanos, que conocemos de forma muy directa, o el tema de la trucha arcoíris, o el tema de los siluros. ¿Cómo se debe hacer la gestión de escapes en una piscifactoría?
Y el segundo tema que me gustaría que nos expusieras es el tema de la materia orgánica en efluentes. ¿Cómo podemos dar esa bioseguridad medioambiental tan necesaria para esta producción de la que nos has hablado? Bueno, te agradezco, Miguel Ángel, porque estuvimos juntos en estos temas, porque Miguel Ángel le encargaron en realidad de aves y mamíferos silvestres, y a mí pues me tocó los peces, los cangrejos y demás. Pero siempre estábamos codo con codo, los dos, no íbamos cada uno por separado, porque estábamos dos veterinarios prácticamente solitarios en el ICON, nada más. Ayer llegamos a desgravar todo lo que podían hacer los veterinarios. Y entonces, claro, naturalmente hemos vivido muchas situaciones. Pero como yo no estoy en condiciones de retener bien lo que me has preguntado, gestión de si me lo repites... Gestión de escapes. ¿Eh? Gestión de escapes, bueno, ¿cómo debemos? Al escape de todo, no digo en general, cómo las piscifactorías pueden ser un problema. Tú recuerdas que en la orden ministerial de ordenación zootécnico-sanitaria de centros de piscicultura, que así llevaba la orden ministerial, había, a la salida de la veterinaria, había una balsa de decantación con unas dimensiones adecuadas a los metros cuadrados de estanques que había en el centro. Y por entonces ya pusimos una manera de evitar en parte. Lo que no puedes evitar es si a un señor, como sucedía con el verde malaquita, un señor que ni es veterinario, ni es un biólogo que no tiene idea de este tema, y que pues naturalmente ahora los biólogos han descubierto muchas cosas y son unos colaboradores extraordinarios. Pero entonces, y como el secretario general de Pesca, ¿te recuerdas?, que era un biólogo, pues no quería que los veterinarios hiciéramos baza allí. Y entonces era todo poner trabas inconvenientes, claro. Y entonces yo no me imagino que se pueda hacer, me imagino que habrá muchos sistemas de filtraje y sistemas de filtración, etcétera, a la salida de la... Yo luché mucho también por una tesis doctoral que encargué a un chico que estaba terminando la carrera entonces, que era el estudio microbiológico de las aguas en las diferentes fases de la explotación, microbiológico, porque yo no me atrevía a encargar un examen toxicológico de las aguas, que también se debía hacer a la salida, y es lo único que se me ocurre decir, porque otros métodos, ¿qué métodos puede haber? No lo sé, no lo desconozco actualmente. Solo sé que el centro de piscicultura que hay en Salamanca, que era de un piscicultor, un gran amigo mío, que se llamaba Pistoia o algo así se llamaba, y por cierto murió como consecuencia de unas emanaciones de gases murió, sí. Y entonces se hizo con una sociedad con varias piscifactorías, entre ellas las que diagnosticamos por primera vez la necrosis pancreática infecciosa, allí en el río Iregua, no recordarás. Y en fin, pues no se me ocurre más que lo que acabo de exponer. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, el profesor Martínez Fernández. Pues yo quería levantarme para felicitar encarecidamente al doctor Cuéllar. Felicitarle, y nos ha demostrado lo que el presidente, en ausencia del presidente, acaba de decir, que la jubilación es una cuestión administrativa. Lo importante es continuar, como nos ha indicado el día de hoy, con esa cabeza tan clara en esta magnífica lección. A mí solamente se me ocurre un comentario respecto al título de esto de zooacuicultura. Yo creo que la intención es buena, pero no le veo demasiada chicha al nombre, por una razón muy sencilla, porque es que los cultivos de no animales tienen otros nombres ya muy establecidos, por ejemplo, pues la hidroponía, cultivo hidropónico, etcétera. Y lo que podría quedar, que pueden ser pues algas, pues también tienen la tendencia a ser pues en tanques de fermentación, en grandes, no sé, los cultivos de espirulina, los cultivos de clorela, etcétera. Por lo tanto, con acuicultura yo creo que tenemos bastante. No necesitamos lo de zoo por delante. Y
Y otra cuestión que se me ocurre al hilo es, en cuanto a bioseguridad, se han citado muy bien las zoonosis, pero no se han citado las intoxicaciones. Las intoxicaciones especialmente como consecuencia de los moluscos bivalvos y las explosiones de poblaciones marinas, de dinoflagelados, etcétera, que acarrean enormes problemas en poblaciones y que requieren unos gastos adicionales en la producción, especialmente del Methylum sedulis en el norte, en el noroeste, etcétera. Y nada, felicitarle de verdad porque lo hemos disfrutado, y no solamente lo hemos disfrutado, sino que sentimos la satisfacción del reencuentro con uno de los académicos que más por la academia hace. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Doctor Raúl Sánchez. Muchas gracias. Yo, mis felicitaciones también al doctor Cuéllar y a la doctora Cuéllar por su gran exposición. Enhorabuena. Me ha gustado muchísimo. Es una cosa que me ha sorprendido muchísimo, el dato que ha salido ahí del índice de conversión que tienen los peces, de 1,3. Entonces, esto en los informes que salen en la FAO de la población que va a tener a nivel mundial en poco tiempo, en el año 2050, que es lo que prevé más la FAO, se va a necesitar mucha proteína animal. Entonces, se están buscando, o lo que buscan son pues animales de este tipo, que tengan este tipo de producción. Entonces, la primera pregunta es si realmente, se prevé que se tenga que crecer más. Y después, saber también cómo está el nivel de explotación de los peces en España con respecto a otros países. ¿Cuáles son los que producen más? Porque se habla también que en Asia parece que hay mucha agricultura. Un poco todo este tema. Gracias. Pues bueno, yo lo único que tengo que contestaros es agradeceros la intervención, naturalmente, y a los inmerecidos elogios. Y desde luego yo le contesto a Antonio, porque sí he citado las mareas rojas, sí lo he citado, muy de pasada, porque pensaba que no estaba mucho en el contexto, pero otras intoxicaciones que se podía haber hablado y se puede hablar, tenía razón Miguel Ángel también en cómo evitar todo eso, evitar la contaminación en el medio ambiente y la aplicación de medicamentos. No lo quiero decir, ¿quién aplica los medicamentos? Pues gente que no tiene ni idea de lo que es una terapia con antimicrobianos, por ejemplo, o con cualquier otro producto, con cualquier otro fármaco. Así que lo único, y a Raúl, pues qué le voy a decir, que efectivamente, pues bueno, yo he trabajado mucho en este tema, sí os lo puedo decir, y claro, no dispongo de los datos y las cosas nuevas, eso no. He contado un poco mi vida, casi lo que yo he vivido. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguno más? Sí. Sí, quería dar un dato en relación con lo que ha dicho Raúl. Fíjate si será importante, China es el país primer productor. El mayor problema que tenemos en la producción es que consumimos harinas procedentes de peces, que hasta ahora ha sido la proteína que ha logrado que esos crecimientos sean tan espectaculares. Ese índice de conversión de 1,3, en gran parte es debido a que la alimentación es muy rica en proteínas de alta calidad procedentes de peces. Y eso ha creado unos problemas en las cadenas tróficas, porque estamos haciendo auténticos saqueos marinos para alimentar a otros peces que son rentables, pero nos cargamos los equilibrios que debe de haber en las aguas marinas por esas sacas excepcionales que se están haciendo en el mar. Ese es uno de los grandes problemas que apunta la FAO, por lo cual desde hace años se está investigando con productos vegetales que sean capaces de sustituir a las proteínas animales que utilizamos en cantidades enormes. Y ahí se está trabajando con la soja, con el maíz y con otros productos, y la alimentación de peces va a reconducirse en esa línea para evitar los problemas derivados de esa barbaridad de extracciones que hacemos para alimentar a otros peces que sí son importantes para nosotros. China es el país con gran diferencia, el 60% de la producción mundial
se realiza en China. Los países del sudeste asiático son los mayores productores, pero la Unión Europea ha puesto como meta, como decía, en el año 2030 que dupliquemos la producción para esa cifra que da la FAO de los 8.000 millones o 9.000 millones de personas. De manera que España, que en este momento produce unas 250.000 toneladas, tiene que llegar en el 2030 a producir 520.000. Y la Unión Europea, que está en 2,6, 2,7 millones de toneladas, tiene que llegar a 4,5 millones de toneladas para dar respuesta a la demanda que hay de este tipo de alimento. Esos son los dos grandes temas que tenemos, el incremento de la producción y cómo conseguimos librar a la fauna, si se puede llamar fauna, no sé si será correcto, marina, de esas extracciones brutales que se llevan a cabo en estos momentos. Enhorabuena, don Leopoldo, por la exposición que ha hecho, y me ha llamado mucho la atención, y además por ser usted pionero en el conocimiento de la agricultura, me ha llamado la atención la fotografía de la piscifactoría de Vegas de Guadiana, que hace unos años he tenido el gusto de conocer, y me ha llamado la atención porque esa foto es antiquísima, ya tiene hasta árboles, pero bien crecidos. Entonces, simplemente agradecerle que usted haya sido pionero en el área de conocimiento de las producciones acuícolas para los veterinarios. Bueno, yo te puedo contestar a eso, que yo empecé a promocionar el centro de las Vegas de Guadiana cuando estaba así. Sí, pues ya tiene árboles que han crecido y hay sombra. 40 años. Es bastante, o sea, eso estaba como un desierto cuando ha hecho usted la fotografía. Por eso la he puesto. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Doctor Pelayo. Buenas tardes. Bueno, me uno a las felicitaciones para la familia Cuéllar. Yo he discutido muchas veces con Leopoldo el tema de acuicultura, piscifactorías, a nivel cafetería, a nivel bar, en los cafés de los viernes. Esperaba otra cosa, pero me ha impresionado mucho y me he divertido esta tarde y he estado muy interesado todo el tiempo. Me ha gustado mucho, Leopoldo. Quería una pregunta. Ha hablado del tema de antibióticos permitidos en los peces. Entonces yo un poco, no sé si por deformidad profesional, si el tema funcionaba igual que en animales de abasto, porque en los animales de abasto los antibióticos que se emplean en humana están prohibidos, y ahí he visto algunos nombres que se empleaban en humana. Y luego voy a preguntar que si ese control era obligatorio o no era obligatorio, el control de antibióticos, y que quién lo hacía. Gracias. Bueno, pues el control lo hacía entonces en la Subdirección General de Sanidad Animal, lo hacía la Comisión de Admisión para el Registro de Medicamentos. Y el medicamento o el fármaco o el medicamento se autorizaba o no se autorizaba con arreglo al criterio de aquella comisión. Pero el director de entonces o el subdirector entonces pues vio que aquello pues no era lógico. Y lo primero que me encomendó, como ya he dicho, fue que yo pertenecía como jefe de la sección de laboratorios de sanidad animal, pertenecía a esa comisión, y esa comisión está formada por varios expertos, llamémosle, y claro, había cosas que no las dominábamos, muchos de los que estábamos allí, pero sí yo dominaba lo de la acuicultura, porque entonces estaba utilizando el verde malaquita, que después se ha prohibido, y se estaba utilizando a carros, vamos. Así que es lo único que tengo que decir. Entonces llevaba así, luego ya, bajo los auspicios del subdirector, entonces, pues se mandó a un chico a Francia al servicio de control de medicamentos veterinarios. Estuvo allí una temporada y vino y montaron el examen, la autorización, y lo montaron en el laboratorio La Fe, que se llamaba, de Granada. Y
Y enseguida le mandamos a un compañero que se llamaba Sanabria y el director Fulgencio, no sé cuánto. Garrido. Que le llamaban, por cierto, nos invitó un día a cenar y le pusieron en la tarjeta de la mesa, le pusieron Don Urgencio. ¿Nadie más quiere hacer? Bien, pues entonces vamos a terminar. Antes quería sencillamente disculpar. Quizás tenía que haber empezado disculpando, la sesión disculpando, pero en cualquier caso no hubiera podido oírme el doctor Quintiliano Pérez Bonilla porque ha llegado tarde. De forma que... No, yo creo que no. Sí. El tema es que el presidente de la Academia ha tenido que viajar a China, alterando un viaje, además, digamos, con muchísima urgencia en relación con los vuelos que tenía programados, y como el vicepresidente sustituye al presidente cuando no está. Esa es la razón por la que yo presido y disculpo al presidente. Pero repito que independientemente de eso, pues seguramente algunos no se hubieran enterado. Nada más. Como recuerdo oficial de la participación de los doctores Cuéllar, don Leopoldo y María Carmen, pues la Academia les entrega un certificado de su intervención. Muy bien. Pues nada más, se levanta la sesión. Gracias.